comentar muy brevemente en 2 minutos, digamos, el webinario. Este webinario se inscribe en una serie de webinarios que comenzamos a desarrollar el Club de Exportadores e Iberglobal, pues hace ahora un poco más de un año, cuando estalló la pandemia, ¿no? En estos webinarios ya hemos celebrado, yo creo que alrededor de 25 o 26 sesiones, ¿no? Bueno, pues lo que intentamos son tratar temas de comercio exterior, de internacionalización de la economía, de la proyección económica exterior, de España, de conflictos comerciales, etc. E intentamos, digamos, animar un debate bueno, respecto a una cuestión que a nosotros nos parece muy importante, que es el papel del sector exterior, ¿no? Sector exterior que la economía española, como sabemos, representa pues más de un 35%. Las exportaciones, solamente las exportaciones representan más de un 35% del PIB, y pensamos y creemos que el sector exterior, bueno, puede ser un motor importante en la recuperación económica. Y finalmente, yo diría como último mensaje de mi presentación, pensamos también, bueno, pues que el sector exterior, la política de internacionalización, pues merece ser una política de Estado que goce del apoyo, bueno, pues de todos los agentes sociales y los agentes políticos. Y ya sin más voy a pasar la palabra a Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores, que es la persona que va a moderar el debate y que nos va a introducir a los ponentes, a los participantes de la mesa redonda. Gracias, Enrique. Quería agradeceros a los ponentes, ¿no?, vuestra disponibilidad para participar en este debate, ¿no?, en este coloquio, y a todos los asistentes que os habéis conectado y los que os vais a ir conectando, ¿no? Y la idea es discutir sobre un tema bastante de actualidad, bastante polémico, que es con multitud de opiniones, que es Latinoamérica, el futuro, qué oportunidades, qué retos, qué amenazas hay en la situación actual latinoamericana para España, para las empresas españolas, ¿no? Y para esto contamos con 4 personas de máximo nivel. Manuel Muñiz, secretario de Estado de España Global, que ha sido además decano de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos del Instituto de Empresa, y catedrático Rafael del Pino de Transformación Global. Ha sido director del Centro para la Gobernanza del Cambio del Instituto de Empresa. Ha dirigido el programa de Relaciones Transatlánticas en la Universidad de Harvard, en la Kennedy School of Government. Es licenciado en Derecho, máster en Bolsa, máster en Administración Pública por la Kennedy School y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford. Y además su vocación académica y esto pues le ha llevado también a coordinar, ¿no?, el recientemente la recientemente presentada Estrategia de Acción Exterior de España 2021-2024, que la ha elaborado el Ministerio de Asuntos Exteriores. Manuel ha sido quien ha coordinado, ¿no?, todo el esfuerzo, que la verdad es que es un esfuerzo que nos ha parecido desde el Club de Exportadores bastante positivo y bastante comprensivo, ¿no?, de todos los temas, ¿no?, que tiene España en sus relaciones exteriores en este momento. Secretario de Estado, ¿qué opinión en 2, 3 minutos, 4 minutos, qué piensas de la situación latinoamericana, de la presencia española en Latinoamérica, presencia empresarial, ¿no? ¿Qué retos, qué oportunidades, cómo se ven las cosas, qué opinas al respecto? Muchas gracias Antonio, y al club por la invitación, y a Enrique también por la apertura, ¿no? Es un placer estar con todos vosotros y poder hablar de este tema. Es verdad que justo ayer el Consejo de Ministros aprobaba ya definitivamente la Estrategia de Acción Exterior. La tenéis disponible en la web del Ministerio, y hay un apartado entero dedicado a América Latina y a las prioridades de nuestro país en la región. Y por primera vez, por cierto, es un documento al que acompaña una memoria económica de lo que España va a hacer en el ámbito exterior, que finalmente termina acercando el presupuesto total para la acción exterior española al entorno de los 5.600 millones de euros anuales, que no está nada mal, ¿no?, dividido en las distintas
en los distintos frentes en los que actuamos. Bueno, como tengo 3-4 minutos y de verdad me quiero atener al tiempo, quería decir una frase breve de introducción, una reflexión. Luego quería señalar 4 ideas fuerza de cómo vemos la región y después lanzar algunas ideas de propuestas o de ejes de trabajo, ¿no? La introducción y la idea fundamental es que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores es absolutamente evidente que nuestras empresas cumplen un papel fundamental en la región y en la proyección de España en la región, ¿no? Yo sé que esto parece evidente, pero esta creo que es la forma de empezar, ¿no? Son nuestras empresas y su huella allí es uno de los instrumentos clave, son actores clave, ¿no? en América Latina. Lo son en la implementación de la Agenda 2030 y de hecho estamos ahora elaborando un informe precisamente desde el área de diplomacia económica sobre el trabajo que hacen nuestras empresas en este ámbito, cómo avanzan la Agenda 2030 allí donde trabajan, implementando sostenibilidad en buena parte, si no la totalidad de su cadena de valor. Lo son por la inversión que hacen en áreas clave en la región, como infraestructuras resilientes y sostenibles, también en digitalización o conectividad o movilidad sostenible, ¿no? Entonces, este es el punto de partida de esta reflexión. Son muy importantes, son claves en una región que es estratégica. ¿Cómo vemos a la región, ¿no? 4 ideas. La primera es que en la región lo que vemos son economías y sociedades que ya eran relativamente frágiles antes de la llegada de la pandemia. El periodo 2014-2019 registró uno de los peores desempeños económicos de los últimos años, de hecho el peor en las últimas 7 décadas en la región, y el 2020 se había iniciado ya, antes de que golpeara la pandemia, con un crecimiento bajo y con un retroceso del comercio mundial, en parte causado por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, pero que también estaba afectando a la región, ¿no? El segundo tema es que se ha producido un fuerte retroceso económico causado por la COVID-19, y ese retroceso, que es así a nivel mundial, es un auténtico desplome en América Latina, si veis algunas de las cifras, ¿no? Según la CEPAL, el PIB de la región va a caer cayó en 2020 un 5,3%. Es el dato de contracción más significativo del último siglo. Es peor que el que arrojó la gran recesión de los años finales de los 20 y 30, ¿no? Creemos que esto se explica por varios motivos, ¿no? Pero fundamentalmente por factores internos, los confinamientos y restricción de la demanda, shocks a la demanda, pero también externos, caída de exportaciones, caída del comercio mundial, salida de capitales de la región, depreciación de las monedas nacionales, caídas de remesa, bueno, caída del turismo, que también lo hemos padecido aquí, pero lo que aquí se da, la dependencia del turismo que vemos en algunas regiones de nuestro país, y es anómala en su amplitud, esa dependencia en algunas comunidades autónomas, ahí se da en países enteros, ¿no? Y en proporciones enormes esa dependencia de la economía del turismo. El tercer factor es una región con escaso margen fiscal y monetario, y esto lo hemos sentido y lo hemos experimentado en el diálogo bilateral con ellos. Como bien sabéis, una parte importante de la respuesta a la crisis sanitaria ha sido la aprobación de planes de actuación económica, de sostenimiento del empleo y de sostenimiento del tejido productivo muy agresivos. En España hemos aprobado planes que, si uno ve el total, exceden el 20% del Producto Interior Bruto de nuestro país, prácticamente sin precedentes, paquetes de estímulo de esa escala. Esto lo hemos podido hacer en este país en gran medida porque teníamos margen fiscal, y en gran medida ese margen fiscal estaba ahí por la política monetaria común, la política monetaria del Banco Central Europeo, no solo, pero en parte gracias a ella, y nos vamos a poder permitir una expansión. Estamos ya, de hecho, en este país desplegándola porque anticipamos y adelantamos una parte de los fondos Next Generation europeos, ¿no? Ese marco más amplio y ese margen no se da en muchos países de América Latina, y por lo tanto no han podido acometer una respuesta tan expansiva como la que se ha cometido aquí, ¿no? Y por lo tanto esto nos lleva al cuarto gran factor, que es el riesgo de una nueva crisis de deuda soberana o un prolongado ciclo de políticas de
austeridad en la región. Ahora, cuando llegue a propuestas, indicaré qué va a intentar hacer España para que esto no sea así, ¿no? Y que se puedan implementar políticas anticíclicas, que es lo que creemos que debe hacerse en la región, exactamente como estamos haciendo aquí en Estados Unidos, ¿no? En las economías de Asia y otros, ¿no? Esta nueva crisis de deuda es un producto de ese escaso margen fiscal y de tendencias estructurales ya anteriores a la crisis, ¿no? No voy a entrar por no extenderme, pero ya veíamos en varios países programas del FMI, programas de ajuste presupuestario, a los que ahora se suma la necesidad de estos paquetes, ¿no? Bueno, propuestas a toda velocidad, ¿no? La primera es que creemos que se pueden promover iniciativas en el plano multilateral, también en el europeo y en el iberoamericano, para que América Latina pueda articular una mejor respuesta a la pandemia. Son muchos los ejemplos. Si queréis, luego podemos hablar de alguno de ellos, pero, por ejemplo, puede haber iniciativas interesantes en la OEA, en la OCDE y otros para restituir la movilidad en la región, y eso se puede hacer en el plano multilateral, ¿no? Luego, si queréis, podemos entrar en ello. Segundo tema, creemos que debemos orientar la política de cooperación y el próximo plan director de nuestra cooperación a una salida social y verde a la crisis en la región y dirigir recursos de nuestra cooperación para que así sea, sobre todo abordando lo que ya sabéis que son lo que se denominan las cuatro trampas del desarrollo, ¿no? La falta de equidad, la fragilidad institucional, la falta de productividad y la pérdida de sostenibilidad, ¿no? Tercera iniciativa, y esta es muy importante a mi modo de ver, son iniciativas y acciones concertadas en el G20 o en otros foros para darle precisamente a la región margen financiero y fiscal para poder diseñar e implementar planes de estímulo y de sostenimiento económico, ¿no? Eso es un tema que España viene defendiendo y que seguimos haciendo en estos foros en G20 y otros, ¿no? Cuarto, promover iniciativas para un nuevo pacto fiscal, tanto en el plano bilateral como multilateral, CEPAL, OCDE, del que se pueda beneficiar la región. Si queréis, luego podemos hablar en más detalle de qué aspecto tiene eso, sobre todo en el marco de la OCDE, donde creo que vamos a ver avances realmente significativos y tenemos una buena membresía latinoamericana, desde el año pasado, de hecho, incluyendo a Colombia y a Costa Rica, ¿no? Quinto, creemos que se pueden establecer alianzas con empresas para reforzar la incorporación de criterios de sostenibilidad e inclusión en toda la cadena de valor, o sea, seguir insistiendo en la capacidad transformadora de nuestra huella empresarial en la región, y eso lo podemos hacer a través de las fundaciones Consejo en los países donde existan, a través del Foro de Marcas Renombradas, de la Fundación Carolina, del capítulo español del Global Compact, de los foros público-privados en los que participamos, ¿no? Sexto, creemos que se debe recuperar el diálogo político con América Latina a través de la Cumbre Unión Europea-CELAC, ¿no? Y elevar e intensificar ese diálogo con la Unión Europea. Y séptimo, promover un mejor tratamiento de América Latina en el marco financiero plurianual de la Unión Europea, tanto en fondos como en programas regionales y otros, ¿no? Bueno, esto es una agenda preliminar, simplemente quería lanzar unos apuntes de cómo estamos pensando sobre la región, pero la cuestión no puede ser más prioritaria y vemos a las empresas como una verdadera palanca de transformación y de apoyo a la región y de fortalecimiento de nuestra presencia en ella. No sé si me he extendido un poco, perdonad, pero eso era el apunte inicial. Gracias, Antonio. No, gracias, Manuel. La verdad es que el tiempo era orientativo, pero vamos, yo creo que ha sido muy, muy interesante, ¿no? El análisis que has hecho de la situación, ¿no? En la región, de cómo le ha afectado la coronacrisis y luego, sobre todo, pues muy interesantes las propuestas concretas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Estas 7 propuestas que has mencionado, que las tocaremos ahora cuando empecemos el debate, ¿no? Carlos Malamud es investigador principal del Real Instituto Elcano, catedrático de Historia de América en la UNED, en la Universidad a Distancia. Ha sido miembro, o es miembro de la Academia Nacional de Historia de Argentina, Senior Associate de St. Anthony's College en la Universidad de Oxford. Ha publicado muchísimo. Su último libro, publicado recientemente, hace nada, El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, falsificación de la historia e integración regional en América Latina. Carlos, ¿qué opinión te merece? ¿Qué piensas de la situación actual en Latinoamérica? ¿Cómo influyen los retos electorales, ¿no? a los que estamos viendo ahora? Es decir, ha habido elecciones o estamos en procesos electorales en Perú, en Ecuador, en Bolivia. Acaba de haber otros antes, va a haber otros después.
Antonio, disculpa que te interrumpa, se te está tapando el micrófono con el papel y no te oímos de vez en cuando. Vale, perdón. Carlos, ¿qué impresión, qué idea tienes, qué sugieres, qué retos son a los que se enfrenta América Latina con los procesos electorales que hay abiertos en Perú, en Bolivia, en Ecuador y con los que van a venir ahora en los próximos meses, un año? ¿Y cómo afecta eso a la presencia española? ¿Cómo puede afectar a la presencia empresarial española en estos países, ¿no? En Latinoamérica? Bueno, primero, buenas tardes, Antonio, Enrique, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo mesa con mis ilustres compañeros. Lo primero que habría que señalar, y ya el secretario de Estado lo dejó planteado claramente, es que el impacto de la pandemia sobre el continente ha sido terrible, no solamente en términos económicos, sino también sociales. El aumento de la pobreza va a ser pavoroso, el aumento de la informalidad, de la desnutrición infantil, de la deserción escolar, etcétera, etcétera. Pero también los efectos políticos van a ser notables y ya se están sintiendo. De hecho, así como la pandemia llegó a América Latina en un momento en el cual el crecimiento económico estaba bastante estancado o era escaso, también la pandemia llegó a América Latina en un momento en que el sentimiento de desafección con la democracia, el sentimiento contra las élites anti-establishment también estaba bastante instalado. Y esto explicaba de alguna manera la presencia del voto bronca, por ejemplo, o del voto de castigo contra los gobiernos y los oficialismos. Y esto se superpone con, después de ya un largo año de pandemia, con una situación de cansancio, de hartazgo contra la pandemia que está provocando reacciones importantes entre las distintas sociedades latinoamericanas. Me preguntaba por las elecciones. Entre 2021 y 2024 va a haber un intenso ciclo electoral en América Latina, en todos los países de la región, salvo Bolivia, que votó a finales por presidente, que votó a finales del año pasado, y en Cuba por las circunstancias propias a su sistema político, pero en todo el resto de los países latinoamericanos van a tener que elegir o reelegir a sus presidentes. ¿Cómo veo a la región? La región en realidad sigue tan fragmentada y heterogénea como estaba antes de la pandemia, o quizá más todavía. Y de hecho, los resultados electorales del último domingo, 11 de abril, así lo atestiguan, ¿no? Es decir, algunos esperaban un triunfo arrollador de las opciones más orientadas a la izquierda. Esto iba a ser así tanto en Ecuador, donde se esperaba una victoria del candidato correísta, tanto en Bolivia, en los 4 departamentos donde se celebraba la segunda vuelta, donde esperaban la victoria del MAS, como en Perú con la victoria, al menos en la primera vuelta o el pase a la segunda vuelta, de la candidata de izquierdas Verónica Mendoza. Sin embargo, nada de esto se produjo. En Ecuador ganó el candidato de la derecha o del centro derecha, Guillermo Lasso, pero no tanto por sus propias virtudes, que también, sino sobre todo por la existencia de un fuerte sentimiento anticorreísta, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que hablaba antes de ese sentimiento antiélite, anti-establishment. Muchos pensaron al comienzo de la pandemia que esa persistencia que había llevado en su momento a las grandes movilizaciones populares de finales de 2019 respondían básicamente a un sentimiento antineoliberal, anti-oligárquico, ¿no? Pero sin embargo es una cosa mucho más extendida que no respeta la ubicación política o ideológica de las élites. Da igual si estás más a la izquierda, da igual si estás más a la derecha. Si has gobernado y has sido establishment, y aquí prácticamente nadie se libra de tal castigo, serás, valga la redundancia, castigado nuevamente. Esto pasó en Brasil cuando Bolsonaro llegó al poder, volvió a pasar ahora en Ecuador con el triunfo de Lasso, ¿no?
Lo que vemos con las opciones que se abren en Perú después de la primera vuelta, donde pasaron a la segunda, por un lado, Pedro Castillo de Perú Libre y por el otro Keiko Fujimori, pues es un choque de trenes entre dos populismos. Por un lado, el populismo de izquierda de Castillo, por el otro lado, el populismo de derecha de Fujimori, con un difícil, por no decir imposible, lugar de encuentro, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, que prácticamente menos del 30% de la población votó por estas dos opciones. Así todo, el horizonte peruano se presenta complicado, teniendo en cuenta que en la elección no solamente va a haber que elegir entre dos candidatos, sino que también va a haber que elegir entre dos formas de entender la sociedad, la economía, el país en definitiva. Pero hay una cosa que me preocupa, y con esto voy a terminar, Antonio, para ceñirme al tiempo concedido, es que lo que hemos visto en América Latina en todo este año transcurrido en relación con la lucha contra la pandemia, primero para tomar posiciones frente al fenómeno, segundo por aprovisionarse de equipos de protección individual, y en estos momentos frente a la vacuna y a su geopolítica bastante endiablada, es que lo que ha predominado es el COVID egoísmo, las respuestas individuales, y no hemos visto ninguna coordinación, no hemos visto ninguna cooperación y no hemos visto ningún esfuerzo por potenciar la integración regional. ¿Qué supone todo esto para la empresa española? Pues supone nuevos retos y desafíos, pero lo que hay que tener en cuenta es que prácticamente en su totalidad los retos y desafíos que la coyuntura está imponiendo a la empresa española son comunes para todas las empresas extranjeras e inclusive para las empresas nacionales. No hay un hecho excepcional por el hecho de que las empresas ostenten un origen español, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en México con la campaña de López Obrador por pedir la reparación y el perdón de España tras el descubrimiento y conquista de lo que fue luego la Nueva España, pero más allá de los ataques que pudo haber dirigido López Obrador contra empresas como Repsol o Iberdrola, lo cierto es que las empresas energéticas en especial y en particular las de Estados Unidos también están sufriendo otro tanto de lo mismo en relación con el conjunto de esa disparatada política energética de López Obrador, ¿no? Y lo mismo se puede decir, obviamente, sobre la presencia o la llegada de los populismos a la región. Gracias. Gracias, Carlos. Muy interesante la perspectiva política, el análisis que has hecho de lo que ha pasado, ¿no? Lo que está pasando en las elecciones en estos tres países andinos, y los comentarios, ¿no? Sobre la desafección en general en el continente con la política, con las élites, con la democracia, ¿no? En general, y cómo esto está dando lugar a populismos de un sentido y del otro, ¿no? Extremo, ¿no? Y efectivamente, lo que mencionas de que parece que no es, a las empresas españolas no están penalizadas ni mucho menos por ser españolas. Ocurre igual, tienen la misma problemática que tienen empresas de otros países, ¿no? Independientemente de la nacionalidad, ¿no? Bueno, Alejandro Patiño es Senior Cash Management y responsable, ¿no? del International Desk de Santander, de Banco Santander. Ha trabajado en el área global de Santander, en puestos de responsabilidad importantes de cash management, de soluciones globales. Tiene un máster por el Instituto de Empresa, otro en Derecho de Telecomunicaciones, es abogado cum laude por la Universidad de los Andes en Venezuela, máster en propiedad intelectual, y lleva pues mucho tiempo, ¿no? Dedicado a la región, a Latinoamérica y en el Banco de Santander, ¿no? ¿Cómo veis, ¿no? Desde el banco tenéis presencia importante en muchos países latinoamericanos,
en Brasil, en México, en Argentina, en Chile, en fin, y en otros también presencia menos importante, pero también una presencia significativa. ¿Cómo veis la situación en Latinoamérica y todos los cambios y los acontecimientos que se están produciendo? No únicamente la pandemia, ¿no?, sino mirándolo desde una perspectiva un poco más amplia, ¿no? ¿Es cierto que hay un repliegue de empresas españolas en la región? ¿Cómo lo veis? Gracias, Antonio, por la presentación y dar las gracias por la invitación a esta jornada. Y nada, yo comentarlo primero que hay que señalar es cuál es el compromiso del Grupo Santander. El Grupo Santander está presente, como has descrito bien, Antonio, en buena parte de lo que es países que son motor dentro de Latinoamérica. Con lo cual, el destino económico de esos países está bastante vinculado con lo que es la marcha del Grupo Santander. Presencia, una de los aspectos más, por ejemplo, relevantes respecto al vínculo de Santander con la región es que prácticamente la mitad de lo que son los ingresos del grupo provienen de esa región. Con lo cual, no somos ajenos a esa crisis. Sin embargo, creemos que la coyuntura que ha descrito el secretario de Estado es acertada desde el punto de vista económico y el banco mira esta coyuntura, lógicamente, con preocupación, ¿vale? Sí hemos visto, y respondiendo a tu pregunta directa, sí hemos visto un repliegue, no tan, yo no lo llamaría tanto repliegue, pero sí hemos visto menos flujo de empresas españolas yendo hacia la región. Lo tenemos bastante anotado, bastante reportado en nuestras cifras. Yo me he permitido sacar cifras desde el año 2015 hasta el año 2020 de lo que ha trabajado el International Desk. El International Desk es el área del Grupo Santander que se dedica a lo que es la conectividad de empresas españolas hacia la región. Es decir, empresas españolas que quieren establecerse en la región. El International Desk lo que hace es ayudar a abrir cuentas bancarias y establecerse con una red de contactos en la región. Y lo que sí hemos visto es que desde el año 2015 hemos visto un descenso importante en lo que son el número de empresas que hemos ido remitiendo a esas regiones. Sin embargo, el banco es optimista, apuesta totalmente por la región, por lo que está vinculado a ella, ¿no? Y pone siempre de relieve a nuestros clientes que existen oportunidades en la región, oportunidades muy claras en infraestructuras, en digitalización y en servicios, y que esas oportunidades deberían estar en la mira, en las luces largas de las empresas, en la estrategia a largo plazo de las empresas, porque las coyunturas son coyunturas, pasarán, ¿vale? Y esas oportunidades van a estar ahí, y creemos que no existe otro país que esté mejor posicionado con su industria para desarrollar en Latinoamérica, desarrollarse en Latinoamérica económicamente. Con lo cual, ideas principales, el banco está apostando por la región. A nuestros clientes les estamos transmitiendo optimismo. A día de hoy existen empresas que están yendo a Latinoamérica, tal vez en menos medida, pero hay apuestas, concretamente, os lo digo, empresas del ámbito tecnológico, del ámbito de las telecomunicaciones, están yendo a Latinoamérica, están leyendo las oportunidades probablemente a medio largo plazo, y el banco está poniendo todos sus recursos para que estas empresas vayan, acompañándolas con mecanismos como el International Desk, con mecanismos de financiación. Nosotros estamos, como sabéis, estamos dentro del grupo de entidades financieras que trabaja con el ICO, ¿no? Tenemos préstamos específicos para la internacionalización de nuestros clientes, tanto en euros como en moneda local, ¿vale? Y por último, lo más importante que está haciendo el banco en el grupo y particularmente en la región es desarrollar plataformas de conectividad. ¿Qué significa esto? Que hemos pasado de un modelo bancario tradicional de oficinas a un modelo de plataformas. Y esto
es muy importante para las empresas españolas que van a poder manejar su pool bancario latinoamericano mediante este tipo de canales. Antonio, creo que está silenciado. Estoy silenciado, si se me olvida, ¿no? Bueno, gracias Alejandro por los comentarios. La verdad es que sí parece, ¿no? Y los que hasta ahora lo que habéis mencionado, no solo tú, ¿no? Sino los que te han precedido, es el tema de la crisis, ¿no? Económica latinoamericana, que la coyuntura está siendo problemática. Pero bueno, has mencionado que hay oportunidades en ciertos sectores, temas de infraestructuras, de energía, tecnologías, y muy interesante también el dato, ¿no?, que has aportado de que desde el International Desk, es decir, donde estáis, digamos, facilitando, ¿no?, ayudando a empresas a que se instalen o que hagan negocios allí y dándoles la infraestructura bancaria, ¿no?, para esto, que sí habéis notado que la demanda de los servicios de esto ha disminuido desde que hay las empresas. Sí, yo estoy, incluso hasta le estoy ya descontando el efecto COVID. Es decir, en 2020 damos por sentado que hubo una actividad más reducida, pero sí ha habido un descenso, ¿no? Sin embargo, esas empresas que están yendo hacia allí son empresas muy interesantes y concentradas, insisto, telecomunicaciones, digitalización e infraestructuras. Están leyendo, yo creo, el mapa a medio plazo, a largo plazo, que se van a abrir muchísimas oportunidades en la región. Y nosotros, como player financiero dentro de España, estamos totalmente como Tier 1 para ayudarles. Muy bien, gracias, Alejandro. Alfredo Aragüetes es licenciado en Derecho, en Económicas y Empresariales por ICADE, máster en Economía, que lo sacó en CEPAL, en Santiago de Chile, en la Comisión Económica para América Latina, y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Comillas, ¿no? Ha sido Senior Research Fellow en el Real Instituto Elcano desde el año 2010, investigador en proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo, muy especializado en temas de inversiones directas en América Latina, tiene montones de publicaciones, ha sido miembro del Consejo de Administración de Endesa para América Latina y miembro del Consejo Asesor, también ha sido de Indra, ¿no? Alfredo, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Hay de verdad una situación, es más, podemos hablar de una situación alarmante, entre comillas, de que las empresas españolas se están yendo, o es más un tema general de tendencias latinoamericanas? Es decir, no es que las empresas españolas se vayan, sino que ante la crisis económica, empresas de otros países se están yendo. ¿Cómo está funcionando, cómo está evolucionando la inversión extranjera en Latinoamérica? Bien, en primer lugar me gustaría dar las gracias al club y a Enrique y a ti, Antonio, por vuestra amable invitación y estoy encantado de estar compartiendo este panel con mis compañeros de la mesa redonda. Es un placer estar aquí esta tarde. Bueno, respecto a la pregunta que acabas de formular, yo te diría lo siguiente: no es fácil en este momento buscar un factor, bueno, casi en ningún momento, pero en este momento menos todavía, algún factor único que explicaría la dinámica de lo que puede estar sucediendo, ¿no? Yo creo que cuando vemos no solamente las empresas españolas, sino vemos las empresas de cualquier otro país del mundo, hay una dinámica que tiene que ver con lo que está sucediendo en los propios sectores. Es decir, vemos que hay cambio tecnológico en marcha, que eso está afectando las decisiones de muchas empresas españolas. No quiero mencionar ninguna, pero muchas empresas españolas sencillamente dicen, no, es que tal empresa se va. Vamos a ver, no se va, se desmoviliza de determinados sitios, rehace alianza con otras empresas, fracciona la actividad que estaba haciendo, hace alianzas con distintas empresas y rediseña su negocio, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay un proceso de cambio tecnológico que está haciendo que muchas empresas estén replanteándose su propia forma de estar en los países, con alianzas con empresas locales, con empresas internacionales de otros países, con Estados Unidos, con empresas de otros países, etcétera, ¿no? Evidentemente también hay salidas, pero hay salidas porque muchas empresas españolas, yo creo, han alcanzado en ciertos países y en su sector
ciertos ciclos de maduración de inversiones y deciden que es un buen momento para vender una posición que tienen en un sector, en un buen momento para venderla. Se han vendido cosas muy interesantes el año pasado, 2020, destacadas empresas españolas. ¿Por qué? Porque han visto que como van a cambiar de estrategia sectorial, esa estrategia sectorial pasa primero, antes de quedarse en la región, por fortalecer sus posiciones en otros mercados, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en algunos países asiáticos, etc. Entonces yo diría que lo que está pasando con las empresas españolas no obedece directamente al clima que podemos ver que económico en la región, que como ha señalado muy bien el secretario de Estado, la región vive desde 2013-2014, ¿no? Tasas de menor crecimiento, a pesar de que en términos históricos hay que romper una lanza por la mayor parte de los países de la región que han hecho un esfuerzo enorme frente a otras circunstancias históricas de mantenerse con un rigor de gestión macroeconómica bastante notable. O sea que en este caso yo creo que eso es bastante reseñable. Entonces yo creo que se combina una circunstancia que tiene que ver eso con la dinámica internacional de lo que está pasando con las inversiones y eso se puede ver en otros países. Si uno mira, yo qué sé, pues que el pico más alto de las inversiones españolas en la región pues estuvo en el 2014 o entre 2014 y 2015. Pues si vemos, por ejemplo, las inversiones de China, que todo el mundo dice, oh, China está entrando en América Latina, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pues China entró en América Latina y el pico más alto de las inversiones chinas fue el 2017, pero de 2017 en adelante, por lo mismo, porque en las inversiones chinas vuelven a replantearse su propia estrategia de internacionalización, que fue muy fuerte, sobre todo desde la crisis financiera global, y se la replantean en Europa, bueno, en Estados Unidos por motivos obvios de la época de Trump, pero ya también en África, también en América Latina, etcétera, etcétera. O sea que yo no diría que hay tanto un repliegue por las circunstancias de la región, sino por una combinación de elementos que tienen que ver también con las propias dinámicas que se están viviendo a nivel internacional. Yo creo que la región sigue siendo importante para las empresas españolas, lo va a seguir siendo. Y hay una cosa también que es muy relevante. Yo muchas veces he hablado con altos directivos de estas empresas para entender muy bien los procesos de inversión y lo que he visto cada vez más es que el conocimiento que tienen, la experiencia que tienen de gestión de sus inversiones en casi todos los países es espectacular. Es decir, conocen muy bien el terreno que pisan de una manera muy clara y eso les permite estar con una confianza grande y con la atención bien puesta en los elementos que más determinan sus decisiones de seguir estando, que en la mayor parte de los casos es lo que están haciendo, y luego ver cómo se mantienen o en qué horizonte van a volver a invertir más fuertemente, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que yo creo que este proceso hay que mirarlo en su conjunto. Si uno quiere buscar la relación directa entre la acción de las empresas españolas y la propia situación de la economía de la región, hombre, puedes encontrarte algún caso, yo que sé, pues Venezuela o casos extremos, ¿no? Pero si no, tienes que tener en cuenta, yo creo que esa dinámica de muchas cosas que están pasando hoy a nivel internacional, algunas de las cuales también las mencionaba el secretario de Estado, que tiene que ver también con la relación entre las inversiones y el comercio a través de cadenas globales de valor, ¿no? Entonces, como todo ese mundo se está reconfigurando, esa reconfiguración también le afecta a los países de la región. Gracias, Alejandro, muy interesante, ¿no? Y efectivamente no hay explicaciones claras ni simples, ¿no? En los acontecimientos económicos internacionales y en el caso de Latinoamérica creo que es muy interesante lo que has mencionado de que la propia dinámica internacional empresarial, ¿no? De cambios tecnológicos, cambios de estrategias empresariales, pues bueno, pues eso tiene obviamente sus implicaciones en la forma en la que las empresas se posicionan, invierten, desinvierten, ponen más énfasis en unos sitios o en unos sectores que en otros, y eso puede ser efectivamente lo que hay detrás de todo este movimiento, ¿no? que hemos visto, ¿no? Antes de formular otra serie de preguntas a los panelistas, quería comentar también que todos los participantes pueden, utilizando el chat, formular preguntas que las iremos planteando a los panelistas, ¿no? El secretario de Estado había comentado antes, había hecho una serie de propuestas, ¿no? Ideas, ¿no? Había lanzado para ver cómo se puede ayudar, ¿no? a que Latinoamérica salga de la crisis, ¿no? Que le ha afectado duramente con la pandemia, y un poco había mencionado también la situación anterior, ¿no? Que en muchos
medios económicos han hablado pues, de la década perdida, ¿no? Que se podía haber conseguido más en términos económicos de lo que se había visto. Parte de estas 7 propuestas concretas, secretario de Estado, va mucho en la línea de discutir, de aconsejar, de dar un tratamiento mejor en la OCDE o en el G20, es decir, eso, ¿en qué medida esas cosas tan soft, ¿no? tan valiosas, ¿no? pero soft, es decir, al final no hay ahí un tema de decir, bueno, pues una inyección importante de liquidez o un apoyo a la demanda local o a la movilidad, es decir, ¿cómo se compagina estos asesoramientos, crear entornos más favorables con lo que sería una reactivación económica de verdad, ¿no? Con cifras, ¿no? ¿Cómo se relaciona uno con otro? Gracias, Antonio. Bueno, un comentario, por cierto, sobre el debate anterior, ¿no? Tan interesante de la posición de España en la región. Y es que, bueno, es verdad que en algunos casos se están replanteando su huella, ¿no? Y su continuidad en la región, y ha habido procesos de desinversión, pero el stock de inversión, la última cifra que la tengo yo aquí delante, total de nuestro país en la región en estos momentos son 140.000 millones de euros. Sigue siendo más de 1/3 de nuestra inversión total a nivel global, o sea que la región sigue siendo una región muy importante, incluso en este replanteamiento que comentaba Alfredo, ¿no? Esperado en cadenas de valor, este nearshoring, ¿no? Reshoring de parte de la inversión, que no significa abandonar los mercados en términos comerciales o de presencia, ¿no? Pero bueno, que seamos conscientes de que el stock de inversión sigue siendo relevante. Y en intercambios comerciales, y esto, bueno, pues parece precisamente sustanciar el argumento anterior, las cifras se han más que duplicado en los últimos 15 años. O sea que en términos comerciales nuestro país está aumentando su huella, ¿no? Y el número de empresas españolas que exportan a la región, por utilizar el mismo plazo, en los últimos 15 años se ha multiplicado por 4, ¿no? Entonces, yo creo que si sacamos una lectura exclusivamente basada en la huella de inversión, podemos concluir algo equivocado, ¿no? Sobre la importancia y cuán estratégica es la relación económica que tenemos, o no sé si equivocado, pero definitivamente incompleto, ¿no? Sobre la otra cuestión, Antonio, que me preguntabas, bueno, no tienen por qué ser tan soft. O sea, si nosotros somos capaces de idear un sistema, por ejemplo, en el que las grandes instituciones financieras internacionales son capaces de facilitar la sostenibilidad de la emisión de deuda pública de estos países a través de grandes programas de avales o grandes programas de apoyo a la inversión y a la compra de esta deuda, por ejemplo, ¿no? Puedes empezar a debilitar ese corsé fiscal bajo el que operan, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, que España lo defienda internacionalmente en estos foros y que se intenten generar esos instrumentos financieros, no solamente por nuestra presencia en la región, aunque por eso también, ¿no? Sino porque en el caso específico de la COVID tenemos un interés generalizado, es un bien público global, la salud es de libro, ¿no? O sea, es casi de manual, ¿no? Tenemos un clarísimo interés en que todos los países del mundo puedan invertir en EPIs, puedan invertir en UCIs, puedan invertir en capacidad de producción y de distribución y de compra de vacuna. O sea, tenemos un interés muy claro en eso. También tenemos un interés muy claro en que el tejido productivo competitivo no se hunda por problemas de liquidez coyuntural, ¿no? Y no por problemas de solvencia, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues tiene que haber una regeneración de parte del tejido, ¿no? Pero en la región a nadie le conviene que se hunda parte de su tejido sano, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos, y ya te digo, no sé si ha parecido algo más soft, ¿no? Como que fuese asesoría, consejo, acompañamiento. No, estamos hablando de instrumentos financieros de distinta índole que lo que haga sea desatar o deshacer parte de ese corsé financiero en el que se encuentran, a falta de un Banco Central Europeo, ¿no? O a falta de una institución como las que hemos tenido nosotros aquí, que nos han permitido mucha más cintura, o a falta de una Fed, ¿no? Ese es un poco, yo creo, uno de los grandes cuellos de botella para la región, y se muestra cuando interactúas con ellos en bilateral, y nosotros lo hacemos mucho con los gobiernos de la región. Esto lo sientes con total claridad, ¿no? Que operan bajo unas
bajo unas limitaciones mayores y que probablemente sean contraproducentes en estos momentos. Antonio, creo que tienes el micrófono. Antonio, estás mutado. Ay, vale. Se me olvida, perdón por esto. Decía que efectivamente las cifras que has mencionado, y viéndolas con perspectiva, ¿no? Porque las relaciones económicas no hay que verlas únicamente por un hecho coyuntural, ¿no? Sobre todo con la pandemia, que es un año en donde yo creo que tenemos que olvidarnos de las estadísticas del 2020. No van a ser relevantes, ¿no? Para esto. Pero que efectivamente es un tercio, lo que has mencionado, del stock total de inversión española está en Latinoamérica. Es más de un 5% de la exportación total de productos. En servicios es más de un 8% lo que exporta España a Latinoamérica, con lo cual, pues bueno, pues son cifras y además y ha evolucionado y ha crecido, si se ve con una perspectiva amplia, ¿no? de más años, ¿no? Y me alegro, ¿no?, que hayas aclarado el tema dentro de las ideas, ¿no?, las propuestas de que no es solo asesorar, aconsejar, dar ideas, sino a los países latinoamericanos, sino a las instituciones financieras internacionales para que pongan en marcha programas concretos y cosas concretas que ayuden, ¿no?, de verdad a la recuperación y a salir de la crisis, ¿no? Mencionaba antes Carlos Malamud un tema que es importante, y es que la respuesta que se ha dado en Latinoamérica en contra de lo que ha ocurrido en Europa, ¿no?, que sí ha habido respuestas regionales, ¿no?, ha sido muy individual, ¿no? Y que esto ha habido poca cooperación regional y que los procesos de integración, pues el Mercosur y la Comunidad Andina, en fin, todo esto, pues que parece que han funcionado poco, ¿no? Carlos, esto significa, es decir, que es tan evidente, ¿no?, lo que has dicho, que podemos esperar que haya un reforzamiento de la integración económica regional con los procesos que ya están en marcha. ¿Puede implicar esto, si se refuerza la integración económica regional, que se reavive el interés de las empresas por invertir ahí, por estar más presentes, al ser mercados más grandes? Bueno, yo mucho me temo, Antonio, que el camino de la integración regional en América Latina en este momento está bastante cerrado. Hay serios inconvenientes que ya están presentes, otros que se avisoran en el horizonte, pero la situación es muy complicada. Es decir, para comenzar, lo que podríamos decir es que la mayor parte de las instituciones de integración, por llamarlas de alguna manera, surgidas en la primera década del siglo XXI a impulso de aquellos países directamente implicados en el proyecto bolivariano o próximos a él, están en una franca crisis o han desaparecido. Este es el caso del ALBA, en primer lugar, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América. También es el caso de UNASUR, que vio cómo no solamente su sede en Quito desaparecía, sino que la estatua de Kirchner que presidía el edificio fue devuelta a Buenos Aires. Y me temo que con la llegada de Lasso a la presidencia de Ecuador, por mucho tiempo tampoco va a volver. Pero no solo eso, también la CELAC, antes el secretario de Estado hablaba acerca de la necesidad de recomponer la relación entre Europa y América Latina a través de las cumbres CELAC-Unión Europea, que eran las que les daba entidad. Recordemos que desde 2017 la cumbre de presidentes y jefes de Estado y de Gobierno no se reúne, y esto es en buena medida precisamente por la fragmentación de la región y por el impacto que la crisis venezolana ha tenido en ella y sobre todo también en las instancias de integración regional. Pero no son solamente las instituciones de integración más políticas las que se ven afectadas en la actual situación, en parte por la complicada coyuntura económica, en parte también por la crisis generada por la pandemia, pero en parte también por la propia dinámica existente en los países, ya que aquellas más con un contenido económico o comercial, como pueden ser la Alianza del Pacífico o Mercosur, están teniendo problemas serios. En el caso de Mercosur, lo que estamos viendo es una especie de enfrentamiento de Argentina contra el resto
por la necesidad bien de abrir Mercosur o bien mantener las constantes proteccionistas que la habían definido hasta ahora. En el caso de la Alianza del Pacífico, lo que vemos, en primer lugar, como consecuencia de la política exterior de López Obrador, que considera que la mejor política exterior es la política interior, a tal punto que prácticamente el presidente no ha salido de su país, y esto ocurría no solamente a partir de marzo de 2020, cuando llega el COVID, sino inclusive antes. El viaje que como presidente hace al extranjero es a Washington, no para ver a Biden, sino para ver a Trump. Pero junto con México, que pone serios reparos a la profundización de la Alianza del Pacífico, también nos encontramos con que Colombia tiene una actitud mucho más proteccionista que complica la profundización de esta instancia, que había resultado tan interesante para los países europeos, a tal punto que buena parte de los 27 países miembros de la Unión están presentes en la Alianza del Pacífico como observadores, ¿no? Entonces, ¿esto que implica en general? Pues que esa creación de ese gran mercado al que te referías de alguna manera, Antonio, es complicada, que la apuesta de las empresas en este momento, pero esto viene ocurriendo desde hace tiempo atrás, ya no es tanto por invertir en América Latina, sino por invertir en determinados países de América Latina y en determinados sectores. Es decir, hoy por hoy es imposible tener una política global para la región, es imposible para España, pero también para Estados Unidos, China, la Unión Europea o los principales actores internacionales allí presentes. Y a esto de alguna manera también se refería el secretario de Estado cuando ponía un importante acento en las relaciones bilaterales, ¿no? Y esto es lo que está primando no solamente en la política exterior española, sino también en la acción exterior y en las inversiones de las propias empresas españolas presentes en el continente, ¿no? Esto implica, por parte de las empresas, no solo de las grandes, que tienen un conocimiento, como decía Alfredo Alagüetes, muy profundo, y un know-how con bastante experiencia sobre cómo moverse en esas aguas procelosas, sino también para las pequeñas y medianas empresas que tanto han crecido en su presencia en América Latina en los últimos años, pero que también tienen que tener mucho cuidado dónde desembarcan, cómo desembarcan y de la mano de quién. Muy interesante, Carlos, tus comentarios y esa visión, ¿no? de que es un continente muy heterogéneo, ¿no? Y en donde los procesos de integración económica pues no parece, ¿no?, que vayan a ir avanzando como sí lo están en otras zonas del mundo, ¿no?, sobre todo en África o en Extremo Oriente, ¿no? Bueno, perdón, Antonio, deberían ir por ese camino, es lo que uno podría esperar, pero lamentablemente las limitaciones políticas, ideológicas, están frenando mucho ese proceso necesario. Alejandro, desde la percepción de vuestros clientes en el banco, ¿pensáis, os transmiten que necesitan las empresas más apoyos, más apoyos públicos en temas de promoción, en temas de financiación, en temas de instrumentos, ¿no?, oficiales para mantener, aumentar su presencia, o es algo que tampoco supone un hecho decisivo, ¿no?, para que las empresas apuesten más por unos mercados en Latinoamérica que por otros, ¿no? Sí. La principal preocupación de nuestros clientes, o así lo percibimos en el mundo de la pequeña y mediana empresa, en el mundo de la pyme, es un asesoramiento sobre el contexto jurídico, sobre la seguridad jurídica de estos países. Estas empresas, las pymes sobre todo, y luego si quieres hablamos de las empresas más grandes, siempre están buscando información y están consultando al banco
cuál es el contexto jurídico, cuál es qué está sucediendo en cada uno de estos países y cuál es el mejor contexto para invertir. Necesitan asesoramiento. Mucho de ese desconocimiento, asesoramiento, es porque tal vez no han ido a buscar las fuentes que existen dentro de España. El ICES, que es una de ellas, hace un rol impresionante con lo que es información sobre estos países, buscar proveedores, buscar clientes en estos países. Y esas empresas están siempre buscando este tipo de asesoramiento y les preocupa muchísimo el riesgo jurídico y el riesgo cambiario que tienen estos países, porque cada uno de estos países tiene políticas monetarias pues, diferentes, ¿no? En el caso de las UGEs, de las grandes empresas, pues son empresas, y ahí voy a darle totalmente la razón a Alfredo, es decir, son empresas muy bien asesoradas, son empresas con una experiencia excelente en lo que es la gestión de sus filiales en la TAM, y cualquier empresa de muchos sectores no puede obviar a Latinoamérica dentro de su mapa estratégico, ¿no? Si quiere crecer, por mucho que decida, Latinoamérica siempre tiene que estar en sus planes, es así. O sea, es vocación para ellos estar ahí, independientemente de que cambien su estrategia según la coyuntura, ¿no? Nosotros lo que sí hemos en muchas oportunidades asesorado a empresas en los diferentes países, lógicamente es en aquellos países en los que el Santander está. Particularmente el Santander es bastante activo en lo que es el referimiento y asesoramiento de empresas en lo que es Brasil, en lo que es Argentina y México. Lógicamente también están presentes en Colombia, en Perú y en Uruguay, pero bueno, México, Argentina, Brasil y Chile, yo creo que son empresas en las cuales nuestros clientes están muy interesados en conocer cuál es seguridad jurídica, perspectivas económicas, etc. Y estamos constantemente ofreciéndoles información y partners en estos países que los puedan ayudar, ¿no? Gracias, Alejandro. Sí, muy interesante el comentario de que la percepción que tenéis de muchas empresas, sobre todo pymes, porque las grandes efectivamente tienen mucha experiencia, tienen sus propios equipos internos y externos que las asesoran, pero que mucha pyme, la preocupación por la inseguridad jurídica, ¿no? Y quizás la necesidad de asesoramiento, ¿no? De más asesoramiento, que lo proporcionáis vosotros, lo proporciona ICEX. Y quizás habría que reforzar un poquito, ¿no? Por parte de instrumentos públicos esa labor, ¿no? De apoyo de esto. Y este tipo de foros claramente son iniciativas que ayudan a lo que es la democratización del conocimiento y de saber de dónde están las fuentes, ¿no? Creo que las fuentes están, creo que o sea, hay muchísima información disponible por parte del Estado, particularmente del ICEX. Yo reconozco mucho la labor del ICEX desde el punto de vista de información. Yo soy un creyente del ICEX total, ¿verdad? Te metes y la verdad que está todo muy bien montado para que una pyme se asesore. Quisiera destacar algo, por último, es que lo que sí yo he visto en los últimos 5 años, que la proporción de pymes yendo hacia internacionalizándose hacia la TAM, ha crecido exponencialmente. O sea, cuando antes del 2015 lo que veíamos eran lo que nosotros denominamos dentro del banco las UGEs, grandes empresas, ¿no? Y nosotros veíamos, claro, las grandes empresas pues tenían esa vocación de ir a la TAM y para ellos era su mercado o es un mercado natural. Y las pymes, tal vez en el 2015 estaban un poco más dormidas, pero yo reconozco que desde el 2015 al 2020 yo estoy viendo pequeñas empresas internacionalizándose. Cuando digo pequeñas empresas es que muy pequeñas. O sea, pymes del País Vasco, de Cataluña, de Madrid, que están montando su primer negocio en Colombia, en Brasil y en Chile, porque están viendo que existen oportunidades. Esto no lo veíamos tal vez previo al 2010. Sí, yo creo que empezó a crecer esta tendencia en las pymes entre el 2010 y hasta el día de hoy. Y en el 2015 claramente vimos ese cambio de tendencia.
Muy bien, gracias. Es interesante, ¿no? Que efectivamente, y de hecho es cierto, al principio fueron las grandes empresas españolas las que iniciaron el desembarco en Latinoamérica y arrastraban, ¿no? Muchas Claro, empresas que proveedores venían de detrás, dentro de la cadena de valor, claro. pero eso que estáis viendo ahora, ¿no? De que mucha pyme, empresa pequeña está yendo, pues bueno, pues porque lo considero interesante o ve oportunidades, pues bueno, pues eso indica que sigue siendo importante, sigue siendo interesante, ¿no? Alfredo, una pregunta. Los países, obviamente, latinoamericanos son muy heterogéneos. Hablamos mucho de región, pero en realidad no tiene nada que ver un país como Chile con otro como Venezuela, ¿no? Por poner ejemplos muy separados, ¿no? y muy distintos, ¿no? Desde el punto de vista de cifras, de tendencias inversoras, no solo de España o de comercio, no solo de España, sino de otros países, ¿en dónde estáis viendo, dónde se ve que hay un aumento de interés, un aumento de inversión y en dónde se nota claramente que las empresas, no solo españolas, se están yendo o están reduciendo sus posiciones? Bueno, yo creo que hay una dinámica que, vamos, yo creo que está determinada mucho por las empresas. Es decir, este fenómeno que llamamos globalización quiere decir que las empresas tienen una mirada realmente, bueno, globalización o regionalización, ¿no? Porque son los dos ámbitos que se entrecruzan, ¿no? Yo creo que esa es la dinámica que es más importante. En el caso español, como muy bien decía el secretario de Estado, no he dado yo la cifra antes, pero estoy de acuerdo con las que le ha dado. América Latina para nosotros todavía con datos de 2020 fue la segunda región más importante como destinatarias de las inversiones españolas, después de los países europeos, o sea, y por delante de Estados Unidos. Es un fenómeno muy curioso porque muchas veces por los medios de comunicación, etcétera, etcétera, se traslada la imagen de que no, las inversiones españolas están yendo a Estados Unidos, están yendo a los países de la Unión Europea. Curiosamente, en todos los ciclos, desde los años 90, cuando las inversiones españolas han ido a otro sitio prioritariamente, por ejemplo, a los países de la Unión Europea en el ciclo del 2002 al 2008, América Latina fue la segunda región. Después de la crisis financiera global, quitando los primeros años en los que las empresas españolas aprovecharon para desinvertir y protegerse, pero manteniendo posiciones en la región, después del 2014 en adelante han vuelto a tener una presencia importante y todavía 2020 era la segunda área del mundo destinataria de nuestras inversiones. O sea que eso está claro. Respecto ya, por decir expresamente algo sobre la pregunta que me acabas de formular, yo creo que también la inversión española en la región está claramente orientada o claramente destinada a un grupo de países, ¿no? Digamos que los 6 países más importantes, miro la chuleta que tengo aquí abajo con mis gráficos, porque para no equivocarme de memoria, tanto en términos de flujos brutos como netos, los 6 más importantes son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Si es por orden, el principal destinatario de las inversiones españolas en todo este siglo, por no arrastrar del anterior, que entonces Argentina mantiene un stock importante, pero ha ido perdiendo capacidad de atracción de flujos recientes, es Brasil. Y el segundo es México. Pero en México, fíjate qué paradoja, dice, no tengamos en cuenta los datos de inversión del 2020. México, las inversiones españolas en México en 2020 subieron respecto a las de 2019. O sea, quiero decirte que la dinámica es muy interesante, no puedes hacer así, bueno, puedes hacer una brocha gorda, pero luego tienes que tener cuidado con los hilos finos, porque tampoco la cosa está tan clara. Entonces, estos 6 países más o menos concentran en torno al 90% del stock de inversiones. Y si lo haces en flujos anuales, con todos los subperiodos que quieras hacer, estos 6 países más o menos atraen entre el 85 y el 91% de los flujos brutos y netos, ¿no? Y del stock. Los 2 países que les siguen, curiosamente, son países que... bueno, Venezuela sí te llamaría la atención, sí que estaría, evidentemente, Venezuela debería estar en el mapa siempre, no está por los motivos de desorganización económica, pero debería estar en el mapa. El siguiente país donde se dirigen las empresas españolas es Uruguay, que es muy llamativo, ¿no? Después de estos 6 grandes es Uruguay. Y luego hay un grupo de países de que tienen una entidad menor, pero que ya Uruguay y Venezuela, en términos de flujos y de stocks, todavía
que le añaden en torno a un 4 y pico por ciento, casi hacen, ya los 6 más 2 harían casi 95, el otro 5% se concentraría fundamentalmente en un primer grupo en el que estarían Panamá, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Cuba. Porque luego ya hay un pequeño grupo mucho más pequeño que no llegan a tener el 1%, el 1,5%, que estaría formado por El Salvador, Bolivia, Honduras y Paraguay. Entonces, yo creo que en ese primer grupo de 6 más 2 y luego en ese otro grupo de 5 es donde más están focalizadas las empresas españolas y es donde más oportunidades va a seguir habiendo. ¿Por qué? Porque es lo que estábamos diciendo antes, es decir, las grandes han aprendido desde hace mucho tiempo y eso les ha permitido hasta cambiar los modelos organizativos. Los modelos organizativos de ahora no se parecen en nada a los que tenían todavía a finales de los años 90 o principios de los 2000. Cuentan con una cantidad de recursos locales enormes, de recursos humanos locales, ¿no? Y de muchísimos proveedores, etcétera, etcétera, que son locales. Las empresas españolas han atraído a otras empresas españolas en sus primeros momentos. Esas empresas luego se han sabido posicionar ellas mismas en los sitios y ser proveedoras de empresas locales, pero muchas empresas españolas han aprendido a relacionarse con empresas locales, que son muy competitivas también, con lo cual el capital español ha sido importante no solamente para nuestras empresas y las que hemos arrastrado de nuestro país, sino también para hacer arrastre de empresas locales importantes, ¿no? Entonces yo creo que en ese grupo de países es donde va a seguir habiendo oportunidades. Las empresas españolas van a seguir invirtiendo en esos países y es muy natural porque al final inviertes en un sitio que acabas entendiendo. O sea, yo tuve la suerte de estar en Oxford en el año 2008 de Visiting Professor, ahí donde también estuvo Carlos, bueno, y el secretario de Estado, y tuve ocasión, a partir de la plataforma que ofrece la universidad, muchas empresas te abren su corazón. Si eres español a lo mejor no te lo abren, pero si vas desde una buena universidad les vuelve locos. Está mal que lo diga, espero que no nos esté escuchando nadie que se sienta ofendido. Y yo hablé con muchas empresas japonesas que estuvieron en América Latina mucho antes que nosotros. Y ellas te comentaban que al final acabas invirtiendo donde realmente entienden las cosas. Y a ellos les resultaba muy difícil entender los elementos de cultura económica y de cultura política y de cultura social de América Latina. Y eso hacía pues, que en ciertos momentos ellas se replegasen. Pero esto también me lo comentaban muchas empresas chinas. Entonces, es natural que las empresas nuestras se sientan cómodas en un ambiente donde otras dirían, pero Dios mío, pero ¿cómo alguien puede estar invirtiendo, yo qué sé, pongamos, en México, o viendo lo que ha comentado Carlos de los cambios los intentos de cambios de legislación relevantes en el sector energético? Bueno, las empresas saben, han creado canales de comunicación, son capaces de trasladar lealmente al gobierno las posiciones, lo que creen ellos que es mejor para el país y lo que creen que en lo que se están equivocando. Hay una confrontación que es una confrontación leal desde posiciones que tienen una mirada diferente sobre la importancia de cada uno de los sectores en cada momento. Y eso yo creo que solamente te lo da la proximidad cultural con alguien con quien sabes que te estás entendiendo incluso en la discrepancia. Por eso yo creo que la región sigue teniendo un potencial muy grande para las inversiones españolas. Y no es tan fácil invertir en América Latina si no acabas entendiendo esas claves. Gracias, Alejandro. Efectivamente, ¿no? El tema cultural y el entender, hablar el mismo lenguaje, que siempre es un tópico que siempre se ha dicho, pero que es efectivamente serio, ¿no? Real y es así, ¿no? Nos quedan 3 minutos para acabar en hora el webinario. Hay una pregunta que formula Rogelio Núñez Castellano. ¿Creen que es viable una triple alianza España, Unión Europea, países, América Latina y Estados Unidos y sus respectivos sectores empresariales para hacer frente al desafío de China? Una triple alianza que, como ventaja comparativa frente a China, podría apostar por contribuir a modernizar la matriz productiva latinoamericana. Si me lo permite, secretario de Estado, me gustaría que respondieras tú, que sé que sabes mucho de China. En algún otro evento que hemos organizado en el club nos hablaste de China, entonces me gustaría, por favor, que nos dieras tus ideas, ¿no? O que comentaras, ¿no? Sobre esa China, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, alianzas, ¿no?
Bueno, lo primero, sí, o sea, yo creo que el ascenso de China y el papel que ya juega, ¿no? Pero que está llamado además a jugar en el orden internacional, es el factor determinante de la geopolítica global y de hecho creo que va a ser francamente difícil entender la política internacional si uno no entiende el engarce de China en ella, como ahora mismo, por ejemplo, me parece dificilísimo entender la política exterior norteamericana si no se entiende su relación con China, ¿no? Esto también se despliega en América Latina, tiene una derivada en América Latina que se manifiesta en la creciente presencia de China en la región a través de las compras de commodities, a través de presencia directa, a través de la compra de deuda en algunos países, no en muchos, pero en otros se ha convertido en uno de los socios e incluso el socio comercial más significativo. Os pongo un ejemplo. Hace unas semanas yo estaba teniendo unas conversaciones bilaterales con colegas en Chile. Chile en estos momentos, las exportaciones de Chile se acerca a un 40% la cifra que va a China. Estamos hablando, es ya más que la cifra combinada de exportaciones que van a la Unión Europea y a Estados Unidos, ¿no? Solamente para que nos hagamos una idea, Chile es un caso muy concreto y muy llamativo, pero bueno, esto también empieza a tener una dimensión claramente geopolítica por la huella de China en la región, ¿no? Nuestra posición aquí es que tenemos que fortalecer la relación entre la Unión Europea y América Latina en lo económico, por eso España defiende con tanta energía el acuerdo Unión Europea-Mercosur o la revisión de los acuerdos con Chile y con México y otros, ¿no? Porque tienen una dimensión que va más allá de lo meramente económico y comercial, ¿no? Y lo tienen porque en el fondo en el mundo se están empezando a configurar dos grandes visiones del orden internacional y dos grandes visiones políticas y de los modelos políticos, ¿no? Y en una pues hay una visión occidental abierta, democrática, liberal, y en otra hay pues una visión que no tiene esos componentes, ¿no? Yo soy de la opinión de que existe una civilización atlántica, ¿no? Y que cubre no solamente el norte del Atlántico, sino también una parte muy importante del sur en cuanto a valores, instituciones, y que eso lo tenemos que trabajar y que lo tenemos que consolidar en el ámbito económico, en el comercial y en el político y en el diplomático, ¿no? Así que todo lo que podamos hacer para que eso se avance pues estará bien hecho, ¿no? La trilateralización de esa relación, que es un poco el objeto de la pregunta, yo personalmente no le veo más que ventajas, ¿no? O más ventajas que desventajas, en parte porque tenemos esta agenda compartida política tan importante a los dos lados del Atlántico, ¿no? Así que a mí me parece una buena sugerencia. Habría que buscar los foros y los espacios, y los europeos tendríamos que empezar por apuntalar y fortalecer nuestra propia relación bilateral con la región, que sería el primer paso, creo, para que esto de verdad se elevara en la agenda política internacional. Pero vamos, la pregunta es clave, es estratégica y engarza con la gran pregunta de las relaciones internacionales en estos momentos, ¿no? Que es cómo nos vamos a relacionar y cómo se va a insertar China en buena parte de las temáticas de gobernanza global. Gracias, Manuel. Pues por resumir en cuatro ideas, ¿no? Todo lo que habéis mencionado. Efectivamente hay una crisis, en fin, que ya se sabe en Latinoamérica, desigual entre los distintos países, agravada por la pandemia, y esto pues parece que lo que ha provocado es muchas noticias de que España o las empresas españolas están abandonando la región, pero que son noticias que no muestran la realidad, ¿no? Y la realidad es que España sigue siendo, Latinoamérica sigue siendo para España muy importante, clave en nuestras relaciones exteriores, en términos de inversión, en términos de comercio, y lo que sí se ha producido es cambios, como ocurren siempre en todas las economías y en todas las empresas, cambios dinámicos, ¿no? Cambian los sectores, cambian las prioridades, y entonces, bueno, pues las empresas lo que hacen es que reajustan sus modelos de negocio y se dirigen más hacia donde hay oportunidades florecientes. El sector tecnológico, infraestructuras, etcétera, etcétera. Y además, lo que se mencionaba también, que hay muchas pymes que están yendo a Latinoamérica de nuevo, nuevas, a exportar o a invertir. Con lo cual, el mensaje final yo creo que es positivo, es decir, Latinoamérica es importante, nuestras empresas siguen pensando que es importante estar ahí y que parece que van a continuar de una forma activa e importante en Latinoamérica. Agradeceros
a los 4 ponentes vuestra participación, vuestras ideas. Creo que ha sido muy interesante el debate. A los que se han conectado al webinario, pues también agradecerles su conexión, y a Enrique y Iberglobal pues por estos webinarios que llevamos 1 año y pico organizando conjuntamente Iberglobal con el club. Enrique, no sé si querías añadir alguna otra cosa. No, nada en especial, simplemente unirme a los agradecimientos a los ponentes y a los asistentes y hasta el próximo webinario. Bien, pues gracias de nuevo a todos. Adiós, Muchas gracias, hasta luego, hasta buenas luego. tardes.